Buenos días, espero se encuentren muy bien. Esta grabación, la verdad es que está siendo realizada después de la clase, porque se me olvidó grabar, la verdad. Así que, bueno, vamos a revisar lo que se realizó y partimos. Tenemos que estuvimos trabajando en un problema de cálculo de una corriente, en este caso I0 de t, donde tenemos que tener en cuenta que hay dos fuentes independientes, en este caso primero la fuente de 2 amperes y esta fuente de tensión de 15 seno de 2t más 120 grados, ¿cierto? Volt. Lo importante es notar que tenemos una frecuencia, en este caso angular, de 2 radianes por segundo, y aquí tendríamos una frecuencia de 0 radianes por segundo, ya que es un valor constante. Entonces, lo que podemos hacer acá, y de hecho lo que debemos hacer, es aplicar el teorema de superposición, calculando así la contribución de cada una de las fuentes por separado. Así que comenzamos con ello. Primero, para el caso de la contribución que genera esta fuente, vemos que la frecuencia angular es de 2 radianes por segundo, lo que tiene un efecto en nuestros capacitores e inductores, ya que ellos, simplemente por cómo se calcula su impedancia, vemos que en el caso de los inductores, donde tendríamos una impedancia de J omega L, al omega 0, vemos que inmediatamente nos da 0 esta impedancia. Así que ellos se van a comportar entonces como cortocircuito, vale decir, simplemente un alambre acá y un alambre acá. ¿Ya? No va a estar abierto, sino que va a ser un cortocircuito. También tenemos que, para el caso de Z sub C, que sería la impedancia correspondiente al capacitor, que se calcularía por medio de la siguiente expresión, como es 0 el valor de omega, esto va a tender a infinito, lo que va a significar en definitiva de que va a representar una gran oposición a la circulación de corriente, de hecho, teóricamente infinita, lo que podríamos interpretar como un circuito abierto. Luego, teniendo eso en cuenta, vamos a ver entonces que este elemento de acá lo podemos simplemente quitar y dejar, como les decía, un circuito abierto, acá un corto, corto, y ahí también tenemos que tener en cuenta que para apagar esta fuente, porque estamos calculando la contribución de la fuente de corriente, debemos reemplazarla por un corto. Así que nos queda un corto acá debido a la fuente, nos queda este corto de acá, ¿cierto? Correspondiente al inductor de 2 Henry, después este otro corto, y aquí estaría el circuito abierto, ya que nosotros omitimos esa rama larga. Así que nos queda este circuito. Luego también hay una consideración más que se puede tener en cuenta, que se refiere a lo que sucede acá, donde tenemos en definitiva que hay un resistor que está en paralelo con un cortocircuito. Si nosotros calculamos esto, vemos que nos da R por 0 dividido en R más 0, lo cual va a ser igual a 0. Esto se puede interpretar como que simplemente predomina el cortocircuito. Así que nosotros podríamos entonces decir que toda la corriente va a circular por acá y nada por acá, si lo viéramos desde el punto de vista más intuitivo. Así que tenemos la posibilidad entonces de eliminar este resistor porque sabemos que va a circular todo por acá, lo cual nos simplifica un poco el análisis. Sin embargo, si nosotros no lo hiciéramos y calculáramos, por ejemplo, usando mallas, digamos así, dejando el resistor, no habría ningún problema. Notaríamos sí que si quisiéramos calcular esta corriente, nos daría 0. Esa sería la única diferencia que notaríamos. Y en particular, como nosotros eliminamos el resistor, procedimos a obtener las ecuaciones aplicando mallas. Notamos acá que hay una supermalla. Luego decimos 2 y 1 más 1 y 2 igual a 0. Tendríamos así la ecuación 1. Después de eso obtenemos la relación de corrientes en esta rama. Nos queda entonces I2 menos I1 igual a 2, lo cual dejamos expresado en esta ecuación. Resolvemos así el sistema y en particular aquí restamos esta ecuación menos esta ecuación. Simplemente por el hecho de que requeríamos, ¿cierto?, el I01, que se corresponde específicamente al I1. ¿Ya? Entonces, al restar, nos queda que 2 y 1 menos 1 y 1 va a ser igual a 3 y 1. Luego perdón, 1 y 2 menos 1 y 2 va a ser 0. Y 0 menos 2 va a ser menos 2. Así que nos queda en definitiva esta expresión. Así que podemos entonces decir que el I1 va a ser igual a menos 2 tercios, lo cual se va a corresponder justamente con el I01, que es la contribución de esta fuente a la corriente que estamos buscando. ¿Ya? Así que tendríamos listo el menos 2 tercios amperes, que correspondería, como decía, al I01. Luego lo que tenemos que hacer es obtener la contribución de la fuente que está a 2 radianes por segundo, que sería esta fuente. Para eso tenemos que apagar nuestra fuente que corresponde a la corriente que está acá. ¿Sí?
¿Cómo apagamos esa fuente? Cuando es una fuente de corriente, la reemplazamos por un circuito abierto. Ya es como que la quitamos. Y al quitarla vamos a ver que va a quedar solamente este inductor, por decirlo así, en el aire. Y claramente no va a poder circular una corriente a través de él porque esto va a estar abierto. Como no va a circular una corriente, la tensión que va a tener también va a ser nula. Así que va a ser en definitiva un alambre que está colgando acá, que no tiene tensión y que no tiene corriente. Por lo mismo podríamos eliminarlo y quitar toda esta rama completa. Luego calculamos, ¿cierto?, la impedancia correspondiente al capacitor y a los inductores. Además de obviamente obtener el fasor acá, que es justamente lo que tenemos por acá. ¿Sí? Se dan cuenta que hemos calculado el fasor, que como está definido como un seno, recuerden que era 15, perdón, 15, 0 de 15 seno de 2t más 120. Como está definido como seno, le tenemos que quitar 90 grados a este ángulo. Así que nos quedará entonces 15 con ángulo de 30. Si es que estuviera definido como un coseno, nos queda tal cual, 15 con ángulo de 120, pero no es así, ¿cierto? Luego calculamos entonces las impedancias, que serían estas que tenemos acá. ZC sería igual a menos J sobre omega C, donde el omega es 2, según lo que estábamos comentando, y el C sería un cuarto, según lo que está definido en el circuito. Nos queda así que la impedancia correspondiente sería menos J2 ohm. ¿Ya? Y siempre para el caso de los capacitores van a quedar negativas. Y para el caso de ZL, decimos que es J omega L, donde nuevamente nuestra frecuencia angular sería 2 radianes por segundo, y ahora en este caso teníamos que era 1 el valor de nuestra inductancia. De hecho, lo podemos mirar acá, ¿cierto? Esta sería 1. Recuerden que esta no la vamos a incluir porque dijimos que como queda el circuito abierto en esta rama, al quitar esta fuente, no tiene tensión, no tiene corriente, así que su efecto es nulo en este caso. Ya, por eso la quitamos, esa inductancia. Tenemos entonces que la impedancia correspondiente acá sería de J2 o 2J, como lo quieren ver, y procedemos entonces a aplicar, por ejemplo, el método de Maya y así resolver. En particular, en esta clase yo les mostraba que nosotros podemos usar el método de Maya de la siguiente manera, de una manera bien directa. Miren. Podríamos decir, si es que tenemos solamente impedancias y resistores, esto también aplica cuando hay solamente impedancias, o perdón, resistores y fuentes de tensión, ¿ya? Vemos que podemos decir, la suma de todas las impedancias que tenemos en esta malla va a ser en este caso 2 menos J2 por la corriente de la malla. Después decimos, la impedancia que comparto con otra malla, su suma hecha negativa, multiplicado por la corriente con la que estoy compartiendo justamente esa resistencia, va a corresponder a otro término. Así que nos quedaría entonces este resistor que estoy compartiendo con la malla 2, negativo, multiplicado por I2. No comparto ningún resistor con la malla 3, así que no queda, o queda en realidad un coeficiente 0. Luego, como no hay fuentes de tensión en esta malla, igualamos a 0. Y así sacamos directo la ecuación. Pueden comprobar ustedes que si yo voy y aplico la LKB, ¿cierto?, dentro de la malla, me va a llegar a lo mismo. Exactamente lo mismo. Luego, me voy a la otra malla y yo puedo decir, ¿qué comparto con la malla 1? Comparto este resistor de 2. Así que me queda entonces menos 2 por la I1, que sería este término. Después, sumo todas las impedancias que tengo en esta malla, en la malla 2. Vamos a tener entonces 2 más 1, 3, más 3 son 6, más el J2 nos quedaría entonces 6J2 por la corriente de la malla, que sería en este caso I2. Luego comparto esta resistencia con la malla 3, así que me queda entonces menos 3 por I3. No hay fuentes de corriente, o perdón, no hay fuentes de tensión en esta malla, así que nos queda igual a 0. Esto en realidad se aplica cuando tenemos impedancias y fuentes de tensión. Independiente idealmente, porque así es mucho más fácil de aplicar. Luego nos vamos a la malla 3 y decimos, comparto esta resistencia con la malla 2, así que me va a quedar menos 3 por I2. Además, la suma de las impedancias que tenemos en esta malla es 3 simplemente, multiplicado por la corriente I3. Y ahora, igualamos a qué cosa. Como tenemos esta fuente acá, nos va a quedar menos 15 con ángulo de 30. ¿Por qué menos? Porque en realidad, si es que esta fuente aporta el sentido de giro de la malla, o en este caso el sentido que lleva la corriente, queda positiva. Y si es que está en contra, queda negativa. Fíjense que esta fuente con esa referencia estaría impulsando una corriente hacia acá, en sentido contrario. Por eso es que me queda negativo. Si es que hubiera estado, por ejemplo, con esta referencia menos más, ahí estaría impulsando una corriente en el mismo sentido que la corriente I3. Y ahí quedaría entonces positivo este término.
pueden comprobar ustedes que es exactamente lo mismo que si nosotros aplicáramos el LKB. O sea, si yo dijera 3 y 3 menos y 2, después más el 15, porque llevo con el más, con ángulo de 30, igual a 0. Después nos queda entonces menos 3 y 2, nos queda más 3 y 3, y aquí obviamente nos va a quedar menos 15 con ángulo de 30. Pueden ver que es exactamente lo mismo. Si les parece muy extraño esto que revisamos hoy día, no se preocupen, porque lo pueden hacer tal como lo habíamos trabajado anteriormente. Este es simplemente un método en que podemos obtener todas las ecuaciones de una forma mucho más rápida, mucho más acotada. De hecho, podríamos pasar directamente del circuito al sistema, o incluso a la calculadora si lo quisiéramos. Sin embargo, mi recomendación es que a lo menos escriban las ecuaciones, porque así es más fácil de poder revisar que esté todo correcto, ¿ya? Esto es solamente cuando uno ya, entre comillas, domina un poco más el método y lo quiere hacer más rápido, lo puede realizar. Pueden comprobar que todas las ecuaciones quedan exactamente igual a lo que obtuvimos acá, haciéndolo manualmente, ¿cierto? De término a término, por decirlo así. Así que tenemos el sistema, resolvemos con la calculadora y nos quedan las siguientes corrientes. Luego, ¿cuál será la corriente que buscamos? No se olviden que estamos buscando la contribución a I0 que hace nuestra fuente de tensión, que sería justamente la que circula por acá. Así que nos queda que la I02 va a corresponder a I2 menos I1. Siempre me queda positiva la que va en el mismo sentido y negativa la que va en sentido contrario, si es que lo hubiera. ¿Ya? Así que reemplazamos y calculamos y nos queda entonces que va a ser 4,74 T con ángulo de 138,4 nuestra corriente. Amperes, ¿cierto? No se olviden, porque es una corriente. Y así nos quedaría únicamente obtener esta corriente en el dominio del tiempo. Para eso tomamos la magnitud que tiene, la ponemos acá. Nos va a quedar como un coseno, o la podemos dejar como un coseno, con la frecuencia angular que teníamos, ¿cierto? De caso va a quedar 2t más, y el ángulo dejamos tal cual. Es muy importante también aquí tener claro que si nosotros lo expresamos como coseno, esta señal, queda todo tal cual, ¿cierto? Magnitud y el ángulo. Si quisiéramos representarla como un seno, lo que tendríamos que hacer sería sumarle esto a los 90 grados. Así como en el caso anterior le quitábamos 90 grados para pasar de un seno a un fasor, en el caso de pasar de un fasor a un seno, le tenemos que sumar esos 90. Como eso de repente podría llegar a confundir o ya no algún error, mi recomendación es que siempre lo dejen como un coseno, porque en realidad es como una relación indirecta. Y es tan válido como representar un seno, solamente que en este caso es más directo. Así que en definitiva, nos queda que nuestra corriente I0 de t que estábamos buscando va a ser igual a la suma de ambas contribuciones, las contribuciones de cada fuente, ¿cierto? Si tuviéramos también otra contribución, supongamos de una fuente por ejemplo, 3 radianes por segundo, supongamos que este fuera el resultado que nos da, simplemente se sumaría, ¿ya? Y no se juntan, o sea, basta que quede expresado la suma de todo, ya esto obviamente se quitaría de acá, porque lo que buscamos es reconocer cada una de las contribuciones, cada una de las armónicas que tenemos, y que fueran, por ejemplo, armónicas, en este caso no, ¿cierto? ¿Ya? Y con eso tendríamos el resultado completo. Claramente esta señal tendría una componente alterna y una componente continua, que es la que me va a entregar a mí la fuente de tensión, o la fuente de corriente que sea en continuo, eso es lo importante. Otro punto relevante sería el hecho de que si por algún motivo tuviéramos 3 fuentes, imagínense que tuviéramos 3 fuentes en el circuito, donde 2 fuentes están a la misma frecuencia. Pongamos que esta fuera una fuente de corriente, por ejemplo, y que fuera 2 coseno de 2t. En este caso coinciden las frecuencias angulares, así que nosotros al momento de trabajar con el teorema de superposición, podríamos trabajar con la frecuencia de 2 radianes por segundo y tener ambas fuentes. ¿Ya? No hace falta separarlas, si las separamos tampoco estaría mal, pero se podría trabajar siempre que tenga la misma frecuencia. Y en realidad, cuando tenemos frecuencias diferentes, ahí estamos obligados a considerar esas fuentes por separado. ¿Ya? Así que espero que haya quedado claro. De todas maneras, ante cualquier duda me pueden escribir. Que estén muy bien, que tengan muy buena semana. Nos vemos el día viernes.